de Samuel, capítulo 18. Cuando yo estoy buscando, esta historia es de David que voy a hablar. David se hizo el loco delante de un rey. Estamos hablando de un hombre ungido, de un joven que no se podía poner la ropa de Saúl, porque Saúl, que era un tipo elegante, alto, quizá medía 6'5", no sé cuánto medía, pero dice la historia en Crónicas y en otras historias que Saúl era de hermoso parecer, o sea, buen mozo, que era alto y que tenía mucha personalidad. Y fue el hombre que el pueblo de Israel pues buscó para ser rey. Saúl estaba tan feliz con David porque derrotó a Goliat, un gigante al que nadie se quiso enfrentar. Y cuando se le preguntó a David qué él quería, porque algo iba a ofrecer el rey por haber tomado esta actitud de derrotar a un gigante, y se le ofreció a su hija. O sea, te voy a dar en compensa a mi hija. Recuerden que antes las hijas y los hijos no se elegían como pareja, sino que los padres eran que decían con quién se iban a involucrar. Entonces, como compensa a David, y David quería, a David se le ofreció a Mical, la hija de Saúl. Pero la relación de David no solamente fue con su hija Mical, sino que David tenía una relación hermosa, incluso una relación que la han criticado y la han querido tergiversar, incluso hablando hasta, señores, de homosexualismo entre David y Jonatán. Un absurdo, porque dice la palabra de Dios que tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la historia contempla que el amor entre Jonatán y David era un amor tremendo. Ellos se juraron amistad hasta la eternidad. Se querían mucho, quién sabe si jugaban juntos, se conocían. El tema es que cuando David llegó a casa de Saúl, la amistad entre Jonatán y David fue hermosa. Y dice Samuel 1:18, yo voy a leer gran parte de Samuel 18, 19, 20 y 21. Porque para yo llegar al 21, donde David se hace loco delante de un rey, hay que ver qué le pasaba a David. Yo le comentaba a usted la semana pasada que cuando uno lee los salmos de David, que lee, líbrame de los opositores, líbrame del mal, castiga a fulano, me están haciendo daño, estoy triste, estoy deprimido. Señores, no es que David era un melancólico constantemente, porque David era un hombre de armas tomar. David era fuerte, David era aguerrido, pero David cogió mucha lucha con todo el mundo, porque cuando tú estás a la vista de los demás, siempre va a aparecer alguien que te va a lastimar, que va a querer molestarte, que va a querer ofenderte, que va a querer menguarte, siempre. Y en el caso de David, desde el principio, él fue vejado. Porque ustedes recuerdan cuando Samuel fue a ungir a un rey, fue a la casa de Elí, el papá de David, y buscó a todos los hermanos, pero David estaba en el monte con los leones, con olor a campo, y nunca pensaron que ese muchachito iba a ser el rey de Israel. Pero ustedes saben que Dios no ve cara, no ve tamaño, no ve posición, Él ve corazón. Y Él insiste mucho en que nosotros tenemos que tener el corazón de David. ¿Y cómo va a ser que vamos a tener un corazón de un hombre que pecó tanto, de un hombre que hasta engañó a un rey haciéndose loco babeando, de un hombre que, que se atrevió a airarse tanto que quería arremeter contra el esposo de una señora porque no quiso darle comida ni darle agua, y él no era rey todavía. O sea, cuando él veía que no lo respetaban, él se molestaba. Pero eso, señores, nos enseña a nosotros lo que es la humanidad. Lo que es la humanidad.
cómo nos comportamos. En David está contenido muchos de nosotros. En David está la personalidad de muchos de nosotros. Por eso yo quiero leer Samuel, 1 Samuel 18, que dice: después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David. O sea, como consecuencia de que David derrotó al gigante, como consecuencia de que a David se le ofreció a Mical, con la admiración que tenía Saúl y todo el pueblo de Israel de este muchachito, esa admiración salió del hijo de Saúl, que era Jonatán. Él se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. O sea, señores, no todo el mundo se ama. No todo el mundo se respeta a sí mismo. Usted tiene que empezar hoy a amarse, a decir: yo soy criatura de Dios, yo soy creación de Él, yo soy bueno, yo sé hacer mis cosas, yo soy amado, yo puedo amar. Usted tiene que amarse. Y luego entonces aprender a amar a los demás como usted se ama. O sea, si usted no se ama, usted no tiene capacidad de amar a nadie. Y aquí Jonatán nos está enseñando que él se amaba y que él amaba a David como se amaba a él. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no le permitió volver a casa de su padre. Oigan eso. Cuando Saúl vio todo lo que David hizo, dijo: no, este muchachito tiene que estar a mi servicio, y lo tomó para él. Y eso, que todavía él no había probado escuchar a David con el arpa, que ahí era que David era duro. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Vuelve y repite la palabra. Además, Jonatán se quitó la capa y se quitó la túnica que llevaba puesta y se la dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Señores, el príncipe Jonatán, porque Saúl es el rey, Jonatán es un príncipe, Mical es una princesa. David, de venir del campo, de matar osos, de estar sucio, pero ungido, apartado, cuando tiene esa hazaña del gigante, ya va a ser un hombre a servicio del rey. Su mejor amigo es el príncipe, el hijo del rey, y su mujer es la hija del rey. ¿Cómo le cambió la vida a David? Entonces, fíjense cómo él le entregó todo. O sea, alguien despojarse de su vestimenta de príncipe y entregársela a su mejor amigo. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Yo quiero que ustedes entiendan que hay personas, y ustedes, dentro de ustedes hay gente que van a hacer cosas que van a agradar primero delante de su jefe y luego delante de todo el que les rodea. Y va a haber admiración por el trabajo que ustedes hacen. Pero eso, señores, tienen que estar preparados. Va a desatar envidia. Va a aterrorizar a otra persona. Y es lo que yo quiero que hoy nosotros tengamos claro. Fíjense, el título viene ahora y dice: Saúl envidia la popularidad de David. Hay una frase que se repite en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice, y hay incluso canciones: Saúl mató a miles y David a 10,000. Señores, esa frase y esa canción era lo que quillaba al rey Saúl, porque Saúl quería a David. Y cuando él estaba deprimido, él llamaba a David que le tocara. Era el suegro de David, era el papá del mejor amigo de David. Él admiraba a David tanto que él lo puso como el principal de sus guerreros. Pero pasó el tiempo y empezó a molestarse. Puede que haya gente a tu alrededor, de los tuyos,
que una vez te profesaron amor y cariño, que hoy sientan lo que antes sentían admiración, hoy sienten una envidia. Y es un tema que a mí no me gusta mucho hablar, pero la envidia corroe al mundo. Y la envidia corroe cuando tú eres alguien que estás haciendo lo que Dios te manda hacer, que tú estás en el puesto que Dios te puso. Y aquella persona que una vez te admiraba, hoy se puede convertir en tu peor enemigo. Ahora, tienes que tener cuidado, mi hermano, mi hermana. ¿Quién te habla? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen al oído? Y tener un oído limpio para tú saber desechar lo que te conviene oír y lo que no te conviene oír. Y después que tú escuches lo que te conviene hablar y lo que te conviene callar. Y después que tú escuches y quieras hablar lo que tú estás estableciendo, porque las palabras tienen poder. Dice, sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo de todas las ciudades de Israel, salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían, 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. ¡Wow! Ellas creen que ellas están cantando un canto bonito. Y es verdad, su rey Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y cuando Saúl escuchó eso, dice, esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo, al David ese se le atribuyen de 10,000 hombres la muerte y a mí únicamente la de 1,000. Ya solo falta que lo hagan rey. Y a partir de entonces, Saúl empezó a mirar con recelo a David. Yo no sé a quién de ustedes en medio de su familia, personas como ustedes que estaban aquí en Dominicana y se fueron a buscar mejor vida, personas que aquí, por ejemplo, tienen familiares, alguna hermana que tiene un negocio y le ha ido muy bien, personas que se han casado y han conseguido un buen esposo, hombres que han conseguido una buena mujer, personas que consiguieron un buen trabajo y empezaron a destacarse y empezó entonces a salir la envidia de sus familiares. Y mientras antes te admiraban, hoy se llenan de envidia. Y yo sé, yo estoy segura que muchas de ustedes han pasado por eso o están pasando por eso. Porque el familiar tuyo, cuando tiene un problema, quiere que sea tú que le resuelva. Porque tú estás bien, porque tú tienes dinero, porque la vida te ha tratado bien y el otro quiere que tú seas que le resuelva su problema. El otro no piensa en fajarse a trabajar como tú. Y eso desata la ira y la envidia de muchos. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero yo estoy plenamente convencida que aquí muchas y muchos de ustedes han pasado por situaciones similares. Que lo que antes le admiraban, hoy los avasallan, hoy los critican, hoy no lo alaban, hoy lo que hacen es hablar mal de ustedes. Y ustedes se van a preguntar como David, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué yo he hecho? Si yo lo único que he hecho es servirle, si yo lo único que he hecho es amarle, si yo lo que hago es trabajar mucho, si yo estoy fajada aquí en mi país, si yo lo que estoy es atenta a mis hijos, yo estoy a mi familia. Sí, pero va a aparecer alguien que va a decir, qué mala es fulana, qué malo es fulano, ve que tengo necesidad y no me ayuda. Y se van a fijar que la mayoría de esas personas no quieren dar ni un golpe de karate. Porque cuando usted trabaja, Dios le suple. Cuando usted se faja, Dios a usted le trae todo lo bueno, no que usted se merezca, porque todos nos merecemos el fruto de nuestro trabajo.
Ahora, le toca a usted saber lidiar y a usted le va a tocar hacerse loco como David. Y lo van a criticar, pero usted va a tener que hacerse la loca como David. Sí, hay momentos que va a tener que hacerse la loca y dejar pasar muchas cosas y no pararle a la crítica. Va a aprender a hacerse loco. Bueno, dice que a partir de ahí, Saúl ya no soportaba a David. La historia es larga porque ahí viene cuando entonces le vino un espíritu malo al rey Saúl y Saúl se puso loco, depresivo, angustiado. Y adivinen a quién llamaba Saúl para que le tocara el arpa, para él bajarle esos demonios. A David. Sí, porque el que tú criticas hoy, mañana es que te va a limpiar los pampers, el que vaya a tu casa a ayudarte, al que tú hoy le diste la mano y que después criticaste porque subió más que tú económicamente, esa persona que está movido por un espíritu de bondad, no importa que tú hayas dicho lo que hayas dicho, es la persona que mañana va a ayudarte. Y es posible que tú hoy estés esperando que te ayuden ahora, pero es mañana que tú tienes esa necesidad. Y el Señor va a tocar a esa persona y le va a decir, tranquilo, no importa que te haya criticado, no importa que te haya vejado, no importa que haya tenido envidia, tú estás para servirle. Y eso fue lo que pasó con David. Recuerden que al final de la historia de Saúl y David, David mató al que mató a Saúl, molesto. Porque David dijo, yo no tengo por qué matar a un ungido de Dios. Y David estaba frente a Saúl en una cueva. Lo tenía a cuarta. Y hasta le cortó un pedacito de su manto. Fue una lucha de años, señores. La envidia es terrible. Dios nos libre de ser envidiosos. Y el amargado envidia. Y aquí hay hermanos que envidian a sus familiares, que se viven quejando, que creen que quieren que todos se lo resuelvan. Y quiero decirle hoy, en el nombre de Jesús, que usted está equivocado, que cada quien tiene su vida, que usted hace su parte y el otro hace lo suyo, y que Dios bendice al que quiere bendecir, y que Dios destaca al que quiere destacar, y a usted no le queda más que bendecir a esa persona. Su oración tiene que ser de bendición. Dejando esa historia de todo lo que pasó David con Saúl, vamos a Samuel 19, a 1 Samuel 19, el verso 1 en adelante, cuando dice que Saúl intenta matar a David. Sigue la envidia, sigue el odio, sigue la molestia, pero él era rey. Nadie le había quitado su puesto, pero hay gente que aunque esté reinando, no quiere que el otro esté cómodo. Dice, Saúl ordenó a su hijo Jonatán, oiga quién, al hijo Jonatán, al mejor amigo de David, y a todos sus oficiales que mataran a David. O sea, las personas que estaban debajo de David, que él mismo lo había puesto. Señores, pero eso pasa en la vida diaria. Eso pasa en la vida diaria. Dice pero Jonatán, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso y le dijo, Saúl, mi papá, está tratando de matarte. Así que mañana tempranito, ten cuidado y quédate escondido en algún lugar secreto. Entonces yo voy a salir en compañía de mi papá al campo donde tú vas a estar. Yo voy a hablar con él acerca de ti, a ver qué pasa y luego te lo voy a hacer saber. Y Jonatán habló con su papá Saúl en favor de David y le dijo, su majestad, él no dijo papá, no, a nivel de rey, su majestad no debería cometer ningún mal contra su siervo David, porque él no le ha hecho ningún mal a su majestad. Y sí le ha hecho mucho bien. El problema es que el envidioso no está atento al bien que tú le haces. El envidioso solamente ve lo malo. Señores, esta palabra es fuerte, pero hay familias de uno que olvidan el bien que tú le has hecho y solamente saca a relucir cuando van donde ti
y te piden algo y tú ese día le dices que no. Y ese día que tú le dices que no, que tú no puedes, por las razones que fuesen, ellos entienden que tú eres lo más malo del mundo. Y olvidan el pasado, y olvidan el bienestar que tú le trajiste, y olvidan que tú lo hospedaste allá en Estados Unidos, y olvidan que tú le mandabas remesa, y olvidan que tú le mandabas una caja, y piensan que todo el tiempo tú vas a estar bien, y el día que ellos te solicitan y tú no puedes darle algo, ese día tú eres el más malo y la más mala. Su majestad no debiera cometer ningún mal contra su siervo David, porque él no le ha hecho ningún mal a su majestad, y sí mucho bien. Tiene que encontrar una gente, a mí, que me recuerde el bien que me hizo alguien. Si algo mantiene la estabilidad de mi matrimonio hoy en día, es yo recordar todo lo que mi esposo hizo por mí cuando empezamos. Es un ejercicio que yo hago siempre. Cuando yo miro lo que Dios me ha dado, ay, santo, que hoy yo digo, ay, yo tengo una clínica propia, yo tengo una clínica aquí, yo tengo mi casa, yo tengo aquello. Señores, para yo poder comprar mi primera clínica, fue mi esposo que me puso en la mano 100,000 pesos. Yo no tenía 100,000 pesos en mi mano. Y hoy puedo tener más, pero yo en ese momento no tenía 100,000 y fue mi esposo que me lo puso en la mano. A mí me da coraje ver mujeres que me rodean, que yo he visto lo que han hecho sus maridos por ella como pareja, y hoy por hoy esas mujeres olvidan el sacrificio de ese esposo y no tienen, y tienen ligera la boca y las manos para coger y meter en un bulto, una maleta, una ropa y tirarle la ropa a su esposo afuera. Cosa que yo he estado siempre de desacuerdo. Porque usted no puede sacar de su casa a su marido, que es dueño igual que usted. Si usted no quiere estar en un lugar, váyase usted. Pero usted no puede venir y sacarlo. Y eso lo veo yo con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque olvidamos el bienestar. Olvidamos lo que alguien hizo por nosotros una vez y solamente nos fijamos en la negativa de hoy. Yo quiero llamar a reflexión en esta mañana. Porque así como Saúl olvidó lo que David hizo por él y por el ejército y por su pueblo, así mismo nosotros olvidamos lo que hicieron nuestras madres por nosotros, nuestro papá, un hermano, un tío, un empresario, un esposo, una esposa. Lo olvidamos y solamente traemos a recuerdo la negatividad o el mal. Y dice que la bondad cubre multitud de pecado. Dice, él no te ha hecho ningún mal, majestad, y sí mucho bien. Pues jugándose la vida, mató al filisteo, y así el Señor libró por completo a todo Israel. Su majestad lo vio y se alegró de ello. ¿Por qué habrá de atentar su majestad contra la vida de un inocente, tratando de matar a David sin motivo? Al escuchar Saúl las razones de Jonatán, exclamó y dijo, juro por el Señor que David no morirá. Señores, Jonatán intercedió. Eso se llama ser un intercesor. Aquí nosotros oramos con oraciones intercesoras. Aquí Jonatán intercedió por David y pudo lograr que Saúl cambiara de pensamiento y cambió de actitud y se atrevió a jurar por el Señor que David no morirá. Pero ustedes van a conocer la historia que Saúl volvía y se molestaba con David cada vez que escuchaba las cosas que David hacía. Entonces Jonatán llamó a David y le informó de toda esta conversación. Después lo llevó delante de Saúl y David siguió al servicio de Saúl igual que antes. O sea, una conversación puede resolver nuestra situación. ¿Qué pasa? Con el tiempo volvió a estallar la guerra y David salió a luchar contra los filisteos y los venció, ocasionándole una gran derrota y haciéndolos huir.
En cuanto a Saúl, otra vez lo atacó el espíritu maligno de parte del Señor, y estando sentado en su habitación con una lanza en la mano, mientras David estaba tocándole, intentó clavar con ella a David en la pared. Pero David pudo esquivar el golpe y la lanza de Saúl, y ésta se clavó en la pared. Y aquella misma noche David escapó y huyó. Oigan, volvió de nuevo a David a andar en sus andanzas, a volver a matar a los filisteos, a conseguir victoria. Y ahí estaba Saúl de nuevo con un espíritu de envidia. Hay gente que no te van a matar con una lanza física, no van a buscar una pistola. Y miren que eso pasa. Aquí hay gente que por envidia, por pasión, ha matado físicamente. Pero hay gente que va a abrir la boca delante de ti y te va a matar tu sueño. Y tú tienes que salir corriendo. Tú tienes que escapar de esa persona. Tú no puedes mantenerte ahí. Cuando alguien que tú sabes que te está tirando cosas, que te está tirando patadas, que se está molestando contigo porque tú estás ascendiendo y esa persona no lo soporta, usted no puede quedarse ahí. Usted tiene que salir corriendo. Si alguien intercedió por ti, amén, y aplacó la ira de esa persona, pero si esa persona sigue en esa actitud, usted tiene que salir de ahí. Inmediatamente Saúl dio órdenes a los hombres de que fueran a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana siguiente. Pero le tocó entonces a Mical, la mujer de David, ponerle sobre aviso. Y la historia cuenta que Mical lo ayudó a que se fuera, ya tú sabes. Entonces ahí vino a molestarse. Óigame, Saúl, el papá de David, de Mical, se molestó con Mical, le dijo. Entonces Saúl le dijo a Mical, ¿por qué tú me has engañado? Porque fue que Mical, señores, hizo un muñeco en la cama de ella y le puso cabello de cabello. Y le dijo a los oficiales, porque los oficiales servían a David, pero estaba el rey por encima. Hay gente que te va a atacar porque el jefe va a mandar a que te ataque. Y esa persona va a decir, pero ella es buena, él es bueno, tú estás en tu trabajo y a ti te quieren mucho, pero un día va a aparecer una gente que te va a decir, mira, ya no te queremos aquí, pero es una orden que viene de arriba. Quizá la persona te admira, pero llegó una orden y no le queda más que acatarlo, porque si esa persona no la acata, se lo van a llevar por delante. Entonces cada quien se va a defender de la manera que puede. Por eso que hay momentos en que hay que hacerse el loco. Hay momentos que usted tiene que salir corriendo. Hay momentos que usted no se puede quedar porque lo van a matar. Y no necesariamente físicamente. Dice una canción, la envidia mata. Te matan tu sueño. Entonces David logró escapar y se fue a ver a Samuel a Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y luego David y Samuel se fueron a vivir a Naiot. Y cuando Saúl se enteró de que David se hallaba en Naiot, envió a hombres a que lo apresaran. Oigan, señores, lo de Saúl no tenía nombre. Lo de Saúl, óyeme. Señores, hay gente que te persiguen porque dicen no podemos estar los dos juntos aquí. Hay gente que en el trabajo no quiere que tú estés. Yo he visto eso incluso en mi negocio. En el área de laboratorio yo he visto. O sea, y he tenido que hablar, señores, cada quien hace lo suyo, porque hay gente que no quieren que el otro brille, que el otro alumbre, que nada más quieren ser. Señores, en todos los ambientes se da esto. Yo le estoy hablando de lo que yo he vivido. Entonces, ahí vemos en la historia que Saúl se dirigió directamente a buscar a David, pero no voy a entrar en detalle, pero a Saúl le cayó un espíritu profético tan fuerte que cayó en un trance, que esa es otra historia. Señores, hay momentos en que tu enemigo va a ser utilizado por Dios como profeta. Hello. Dice, y Saúl se dirigió allá, pero el Espíritu de Dios también se apoderó de él. Y Saúl cayó en trance profético y así siguió su camino hasta llegar a Naiot de Ramá. Cuando Saúl quiso llegar a perseguir a David, ya Saúl estaba poseído por un espíritu profético y le fue imposible matar a David.
Y ahí siguió David huyendo y huyendo. Entonces Jonatán volvió a aparecer en la escena para poder salvarlo. Dice David, tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu estimación y no querrá que tú lo sepas para evitarte un disgusto, pero te juro por Dios y por ti mismo que estoy a un paso de la muerte. Jonatán no creía que Saúl quería matar a David. Él le dijo, pero es que yo hablé con papá y yo le dije cómo tú eres y lo que tú has hecho. Y él dijo que él juró delante de Dios. Va a haber gente que van a jurar amor eterno, fidelidad eterna a ti. Cuando uno se casa, uno jura y levanta la mano sobre una Biblia, jurando amor eterno a la pareja. Y cuando pasa el tiempo, ya nosotros olvidamos ese juramento. Y porque cualquier quítame paja no queremos separar. El ser humano es así de variante. Bueno, ahora paso al 21. Pero antes, déjeme leerle el 20 rápidamente. 38 en adelante. Una vez más, Jonatán le gritó al criado, date prisa, corre, no te detengas. Y el criado de Jonatán recogió la flecha, se la trajo a su amo, pero no se dio cuenta de nada porque solo Jonatán y David conocían la contraseña. Después Jonatán entregó sus armas a su criado y lo llevó llevarlo a la ciudad. Esto cuenta la historia de que Jonatán le dijo, mira, yo te voy a dar una señal. Si de verdad mi papá te quiere matar, tú vas a ver una señal con mi espada. Si yo hago esta señal, tú te vas corriendo. Si yo no la hago, tú te quedas porque convencí a mi papá de que no te mate. Porque ya David dijo, bueno, te quiero explicar. Tu papá no quiere nada conmigo. Me quiere matar en serio, me está persiguiendo. Y Jonatán le creyó a David. Bueno, aquí entro al 21 y con esto concluyo. Fíjense esta historia tan hermosa. Estamos hablando de que hay momentos en que hay que hacerse ¿qué? El loco. David se dirigió a Nob a ver al sacerdote Ahimelech, que sorprendido salió a su encuentro y le dijo, ¿cómo es que vienes solo sin que nadie te acompañe? O sea, David andaba, señores, con un ejército de muchísimos hombres. Recuerden que él andaba y acampaba con muchísimos hombres a su cuidado. Dice, David le contestó, el rey me ha ordenado atender un asunto y me ha dicho que nadie debía saber para qué me ha enviado ni cuáles son las órdenes que traigo. O sea, David ahí está hablando su mentirita blanca, como dicen, pero en verdad es que él no anda con el ejército de Saúl, porque el ejército de Saúl tiene una orden de matarle y él tuvo que irse solo. A propósito, ¿qué provisiones tienes en mano? Dame 5 panes o lo que encuentres. Y el sacerdote le contestó, el pan que tengo a mano no es pan común y corriente, sino que está consagrado, pero te lo daré si tus hombres se han mantenido alejados de mujeres. Ya David, con quien anda, son con poca persona y tiene hambre. Fíjense que las historias de David tienen que ver que él viene caminando, señores, la gente caminaba mucho por monte, dormía en cueva y tenían hambre. Ese fue el problema que pasó con él y este hombre eh, eh, que, que, que no quiso darle comida. Entonces el sacerdote le entregó pan consagrado, pues allí no había más que los panes que se consagran al Señor y que ese mismo día se habían quitado del altar para poner en su lugar pan caliente. Y en aquella ocasión estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario y era un edomita llamado Doc, jefe de los pastores de Saúl. David le dijo a Ahimelech, ¿tienes a mano una lanza o una espada? Pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis armas. Oigan eso, David andaba sin espada. Pero cuando él vio al oficial de Saúl, al jefe de los pastores, se asustó. Dijo, déjame buscar un arma porque yo estoy aquí sin nada. Entonces el sacerdote le respondió, sí. Oigan qué espada tenía él. Tengo la espada de Goliat, el filisteo que tú venciste en el valle de La. Señores, a veces tú dejas cosas en lugar donde tú venciste que te van a servir para defenderte. Aleluya. Puedes llevártela si quieres, porque yo más armas no tengo. Y David le contestó, ninguna otra sería mejor, dámela. Aquel mismo día, David siguió huyendo de Saúl y se fue a presentar a Aquis, el rey de Gat.
Y los oficiales de aquí le dijeron, pero señores, pero miren a David, el servidor del rey Saúl, el que mató al filisteo, y hasta anda con la espada que mató al filisteo. Servidor de Saúl, el rey de esta tierra, él es de quien cantaban en la danza. Oigan, señores, señores, cuando usted hace alguna hazaña, eso queda. Con razón, Saúl tenía tanto pique con él. Este es David, servidor del rey, el rey de esta tierra. Él es quien cantaban en las danzas. 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Oigan cómo estaba el canto ahí. Y David, oigan esto, tomó muy en cuenta estos comentarios y tuvo miedo de Aquís, el rey de Gat. Ya él sabe que está en peligro porque se habla de él, de que él mató muchísima gente y que él está por encima de Saúl. Y tuvo miedo de Aquís. O sea, cuando tú tienes miedo, tú eres capaz de cualquier cosa. Por eso, delante de ellos, David cambió su conducta normal y fingiéndose loco, escribía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva o la baba le corriera por la barba. Señores, David se hizo el loco. Empezó a escribir por la pared. Con los ojos, yo me imagino así, como hablando y babeando. Un loco. Entonces, aquí le dijo a sus oficiales, pero ven acá, si ustedes ven que este hombre está loco, ¿para qué me lo trajeron? ¿Ustedes saben para qué llevaron a David? Para matarlo delante del rey Aquís. Y David, inteligente al fin, para salvar su pellejo, se tuvo que hacer el loco. Si tú estás delante de la muerte, de gente que te está envidiando, tú tienes que hacerte el loco, tú tienes que hacerte la loca y seguir por ahí mismo. ¿Para qué lo trajeron? ¿Acaso me hacen falta a mí locos que me han traído a este para que haga su locura en mi propia casa? Señores, la historia es larga. ¿Qué salvó a David? Que se hizo el loco. Señores, hay tiempos en que tú vas a escuchar cosas de los tuyos y que tú te tienes que hacer la loca. Ay, hombre, no pasa nada. Que yo le hice el bien, que yo le prestaba mi carro, que yo trabajaba para él, que yo le presté un dinero y mira hoy cómo me maltrata. Hazte la loca, no le pare, no sigas, olvida eso. Sigue escapando, que fiel es Dios. Escapa por tu vida, defiéndete. Defiéndete, date una oportunidad. No tengas odio, no tengas rencor. Y déjenme decirle que con todo y esa historia de David, de que Saúl lo perseguía, al final de la historia, como les conté, David nunca aborreció a Saúl. ¿Saben por qué? Porque cuando tú reconoces en alguien un manto, no importa que esa persona te trate mal, tú siempre vas a reconocer el manto de esa persona y lo vas a respetar. Que te tiene que hacer loco, que te tiene que ir de ahí, que te tiene que mudar, que más nunca le pide un favor, no lo haga, pero no lo aborrezcas. Espero que este tema de hoy les haya servido para bien. Dios le bendiga, Dios le guarde. Paz de Dios.